Ok, entonces vamos a un pequeño resumen al respecto. Ya en sí podemos definir al aparato respirador como el conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire y realizar el intercambio de oxígeno por, en este caso, anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ya entre el medio externo, o sea, lo exterior, ¿no? Y la sangre, ¿no? Los componentes son las vías respiratorias y los pulmones, ¿sí? Perdón. Entonces, vamos a ver un video que va a profundizar al respecto y luego ya vamos a entrar más en detalle sobre el aparato respirador. Veremos qué es el aparato respiratorio, sus partes y las funciones que éste cumple para garantizar el normal funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué es el aparato respiratorio? El aparato respiratorio es el conjunto de órganos de nuestro cuerpo que hace posible que podamos respirar. Está compuesto principalmente por los pulmones y la tráquea, y lo utilizamos también para hablar, gritar, cantar y soplar. El sistema respiratorio también recibe el nombre de sistema de intercambio de gases, ya que su función principal es la de suministrar oxígeno a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que elimina de ellos otro gas conocido como dióxido de carbono. Pero ¿por qué tiene que hacer esto el sistema respiratorio? Bueno, lo que sucede es que como todas las células animales, nuestras células necesitan un suministro constante de oxígeno para poder sobrevivir. El oxígeno es un gas que se encuentra en el aire que respiramos y que es fundamental para que nuestras células puedan transformar todo lo que comemos en la energía necesaria para que puedan cumplir sus funciones vitales. Durante este proceso de utilización del oxígeno se forma un producto de desecho que también es gaseoso, el dióxido de carbono. Si este gas se acumula en nuestro interior puede resultar tóxico, por lo que para nuestro organismo es súper necesario deshacerse de él. A este proceso de intercambio gaseoso es lo que comúnmente se le conoce como respiración. Veamos rápidamente en qué consiste este proceso. El proceso de respiración es la suma de tres funciones separadas: la ventilación, el intercambio gaseoso y el empleo de oxígeno por los tejidos para obtener energía. La ventilación, también conocida como respiración externa, es lo que usualmente conocemos entre comillas como respiración, pero solo se refiere a la acción de inhalar y exhalar el aire por la nariz o por la boca. Es decir, solo consiste en introducir aire en nuestros pulmones y expulsarlo fuera de ellos. Mientras que al conjunto de procesos que le siguen a la ventilación, que permiten llevar a cabo el intercambio de gases entre el aire, la sangre y los pulmones, así como la utilización de oxígeno por los tejidos, es a lo que técnicamente se le ha denominado respiración interna. Las principales funciones que cumple el aparato respiratorio humano son permitir la introducción y conducción del aire oxigenado hacia los pulmones, favorecer la expulsión del aire desoxigenado, es decir, cargado con dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre y de esta última hacia el exterior, participar en funciones del habla por medio de la conducción del aire a través de las cuerdas vocales, además de que también permite que a través del proceso de inhalación podamos percibir olores. Ahora veamos cuáles son las partes del aparato respiratorio y cómo funcionan en conjunto para poder llevar a cabo estas importantes funciones. El aparato respiratorio está formado por varios órganos y estructuras que funcionan de manera diferente. Estos órganos se han clasificado anatómicamente como el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior.
El tracto respiratorio superior, como su nombre lo indica, corresponde a todos los órganos que forman parte del aparato respiratorio que están localizados en la parte superior de nuestro cuerpo, y su principal función es la de conducir el aire, es decir, llevarlo de entrada a los pulmones y sacarlo de ellos. Las estructuras que forman el tracto respiratorio superior son la nariz, la faringe y la laringe. La nariz contiene en su interior un espacio hueco y rico en moco denominado cavidad nasal. Este moco es producido por las células que la recubren y cumple la importante función de atrapar las partículas de polvo que se encuentran en el aire de manera que éstas no lleguen a los pulmones. En esta cavidad también hay otras células que tienen cilios, cuyo movimiento ayuda a remover estas partículas a fin de que éstas no se acumulen en la mucosa nasal. La faringe es un tubo que conecta la nariz con la boca, por lo que también se considera como parte del aparato digestivo. La función que realiza es la de transportar comida al estómago y aire a los pulmones. Y finalmente la laringe, también conocida como caja vocal o caja laringea, es una estructura que se localiza por encima de la tráquea, compuesta principalmente por cartílago y músculo. Su función es la de pasar el aire que proviene de la nariz y la tráquea hacia el tracto respiratorio inferior, además de que cumple un papel súper importante en la habilidad que tenemos de hablar y tragar. Ahora, continuemos con el tracto respiratorio inferior o zona de respiración. El tracto respiratorio inferior es donde ocurre verdaderamente el proceso de respiración, es decir, donde tiene lugar la parte de respiración interna o intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Las estructuras que forman parte de este tracto son las siguientes: la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y los pulmones. Ahora veamos por separado y con más detalle la función que cumple cada una de estas estructuras. La tráquea es un tubo cilíndrico flexible bifurcado en forma de Y que está después de la laringe y que conduce el aire que llega hasta esta desde la laringe. Pero sus funciones también tienen que ver con la eliminación de cualquier sustancia extraña o partícula en suspensión que pueda haber en el aire, evitando que éstas alcancen los pulmones, que son estructuras sumamente sensibles. Esta función la consigue gracias a la presencia de células ciliadas y moco. También participa en el humedecimiento y calentamiento del aire y en la expulsión de partículas extrañas por medio de la tos. En su parte más distal, es decir, en su extremo, la tráquea tiene forma de Y invertida y cada rama se llama bronquio. Los dos bronquios a su vez se ramifican aún más en múltiples ramas más pequeñas, las cuales se caracterizan por presentar pequeños sacos aéreos en sus extremos, los alveolos. Estos sacos se encuentran repletos de miles de capilares sanguíneos que proporcionan una enorme área de superficie para que ocurra eficientemente el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Los alveolos se encuentran en el interior de los pulmones, unos órganos en forma de sacos que se encuentran en el pecho dentro de la caja torácica, que es donde ocurre específicamente parte de la respiración interna, por lo que se conoce como zona de respiración. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alveolos. Ya que hemos visto a grosso modo cómo está integrado el aparato respiratorio, veamos ahora de manera más integrada cómo funciona. El funcionamiento de este gran sistema, específicamente de los pulmones, está controlado por el sistema nervioso. Es decir, nuestro cerebro controla nuestra respiración tal y como controla el proceso digestivo, el excretor y todos los demás. Particularmente el cerebro controla las funciones de un músculo ubicado en la base de los pulmones, el diafragma, para que se mueva hacia arriba y hacia abajo. También controla los músculos entre nuestras costillas de modo que mueva nuestra caja torácica hacia adentro o hacia afuera.
Respirar ocurre en una secuencia de pasos. Lo primero que acontece es la inhalación. Cuando inhalamos, lo primero que tiene que ocurrir es que el diafragma se mueva hacia abajo y que las costillas se muevan hacia afuera y ayuden a expandir la caja torácica, permitiendo que el aire ingrese a los pulmones y estos se expandan. Entonces, el aire es introducido hacia el cuerpo a través de la nariz o la boca gracias al proceso mecánico de la inhalación. En la nariz, este aire se calienta y se limpia de algunas partículas y microorganismos presentes en él, mientras se va haciendo paso hacia la faringe y la laringe, quienes lo conducen hasta la tráquea, que finalmente lo lleva hasta los pulmones izquierdo y derecho gracias a su bifurcación en forma de Y invertida. Ahora, cada bronquio conduce mínimas cantidades de aire por numerosas ramificaciones llamadas bronquiolos, que finalmente lo hacen llegar hasta los alveolos. Y gracias a que los alveolos están equipados con miles de vasos sanguíneos muy delgados, llamados capilares, ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Veamos cómo ocurre. Lo primero que tenemos que saber es que el aparato respiratorio solo funciona eficientemente porque trabaja en conjunto con el sistema circulatorio, que es el que se encarga de mover la sangre y transportar elementos desde y hacia las células de nuestro cuerpo. En los pulmones, específicamente en los alvéolos pulmonares, el aire y la sangre entran en contacto cuando inhalamos, permitiendo que ocurra un intercambio gaseoso. Este intercambio ocurre fundamentalmente por una diferencia de concentraciones, por lo que se trata de un proceso de difusión. Es decir, el aire tiene una concentración de oxígeno mayor en la sangre y la sangre al mismo tiempo tiene una concentración de dióxido de carbono mayor que la del aire, por lo que cada gas difunde fácilmente de la zona de mayor concentración a la de menor concentración y por tanto en direcciones contrarias. Ahora veamos qué es la exhalación. Eventualmente, en un corto intervalo de tiempo, los músculos entre las costillas se relajan, igual que el diafragma, provocando que el espacio dentro del pecho disminuya y promoviendo la expulsión del aire lleno de CO2 cuando los pulmones se encogen. Y habíamos dicho que a este proceso se le conoce como exhalación. En los seres humanos adultos, en promedio, el ciclo de inhalación y exhalación ocurre unas 16 veces por minuto en condiciones normales, pero este número es menor cuando dormimos y mayor cuando nos ejercitamos o nos asustamos. Pero esto no termina aquí. Uno de los eventos que le siguen a esta serie mecánica de pasos realizada por el sistema respiratorio es la respiración celular, que produce la energía química que necesitan las células del cuerpo y el dióxido de carbono que tiene que ser expulsado. Ahora bien, el sistema respiratorio, como todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, puede enfermarse, ya que al estar muy expuesto al medio que nos rodea es víctima de muchos tipos de enfermedades y afecciones de diversas clases. Algunas de estas enfermedades son la gripe, la sinusitis, el COVID-19, las infecciones en la nariz y la garganta virales o bacterianas, la bronquitis y la neumonía, la tuberculosis y muchas otras enfermedades ocasionadas por fumar cigarrillos, tales como el cáncer pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva y los efisemas de pulmones. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre... Ok, entonces hemos podido ver ahí un resumen, en este caso, sobre las funciones del aparato respiratorio, ¿no? Vamos un poco a entrar en la información. Por ejemplo, ¿no? Las vías respiratorias. ¿Quiénes componen las vías respiratorias, no? Tenemos a las fosas nasales, que son aquellas dos cavidades que se encuentran divididas del tabique nasal, ¿no? Están ubicados en la parte media de la cara, ¿no?
por debajo del cráneo y sobre la cavidad oral. Presenta vibrisas, que son los pelos de la nariz. Encontramos los cornetes nasales, su función es calentar, humedecer y filtrar el aire, por eso tiene los pelos de la nariz, y reciben estímulos olfatorios. La faringe es un conducto muscular de aproximadamente 13 centímetros. Comunica a las fosas nasales con la laringe y el esófago. Participa en la deglución de alimentos. La laringe está constituida por cartílagos, como la epiglotis, la tiroides, la cricoides, entre otras. En ella encontramos las cuerdas vocales, 2 verdaderas y 2 falsas. Es importante en la fonación. La tráquea en este caso, es un órgano fibrocartilaginoso, muscular, flexible, dilatable, situado en el tórax, delante del esófago y detrás del esternón, que comunica la laringe con los bronquios. Consta de entre 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿no? Pues miden aproximadamente entre todos unos 13 centímetros de largo. Los anillos son herraduras de cartílago que se cierran con un músculo liso por atrás. Está recubierta por epitelio respiratorio. El árbol bronquial se inicia con los bronquios primarios. De los bronquios primarios salen los secundarios. Luego de estos los terciarios y así sucesivamente. Los últimos, o sea, los más pequeños, carecen de cartílago y reciben el nombre de bronquiolo terminal. Porción respiratoria. Se inicia con los bronquios respiratorios y terminan en los alvéolos. Ambas estructuras las encontramos dentro de los pulmones. ¿Qué es un alvéolo? Es una estructura fundamental de la porción respiratoria. Existen aproximadamente 300 millones en un ser humano. Sus paredes, en sus paredes se presentan dos células, dos tipos de células. Las células endotiales de los capilares sanguíneos y las células de revestimiento, ¿no? En el caso de los pulmones, son órganos esponjosos alojados en la cavidad torácica. El derecho, o sea, hablamos del pulmón derecho, presenta 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El izquierdo presenta 2, superior e inferior. Ambos están recubiertos por una membrana llamada plemo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito también de la fisiología respiratoria. ¿Ya? Se divide en 3 etapas. Primero tenemos la ventilación, que comprende de la inspiración y la expiración. El flujo de aire se da por diferencia de presiones entre la atmósfera y el aire intrapulmonar. La hematosis es el intercambio de oxígeno con anhídrido carbónico entre la sangre de los capilares y el aire alveolar. Transportan oxígeno y anhídrido carbónico en la sangre. El transporte del oxígeno consiste en más o menos la disolución en el plasma en un 3%, que está combinado con la hemoglobina en un 97%, lo que se denomina oxihemoglobina. Transporta el anhídrido carbónico, aproximadamente es de 7% en el plasma, está combinado con la hemoglobina en un 23%, por lo que se denomina carboxihemoglobina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es un tema breve, pero sí, en este caso es importante reconocer, en este caso, los componentes del sistema respiratorio. Bien, entonces, no hay que olvidar, ya tienen 3 componentes. Las vías respiratorias, en el caso del sistema respiratorio se componen de vías respiratorias y de pulmones. O sea, son las dos grandes áreas dentro del sistema respiratorio. Ahora, por sí solo las vías respiratorias, ¿no?, se componen de fosas nasales, faringe y laringe. Las fosas nasales son las que vemos nosotros, porque las tenemos de manera exterior en la cara. ¿Ok? Entonces, se dividen en 2, en este caso cavidades, ¿ok? Las divide en tabique nasal, ¿ya? Y está ubicada en la parte media de la cara, ¿ok? Dentro de ella vamos a ver en este caso las llamadas vibrisas, que son en este caso pelos en la nariz, ¿ok? O sea, si bien en este caso por un tema de estética muchas veces
en los adultos nos crecen las vellosidades y salen de la cavidad nasal, ¿ok? Sale al exterior, ¿ya? Lo que nosotros podemos hacer en esos casos es, para mantener tu estética y mantener, en este caso, eh, mantener esas vibrisas, ¿ok? Es en este caso el corte de las mismas con una tijera de uñas, ¿ok? Solamente, o sea, no es hasta o sea, la idea no es que te metas en el aparato hasta el fondo, nunca se meta nada dentro de la nariz, ¿ok? Nunca. Pero sí, en este caso, si la vibriza es muy grande, lo alargan y lo cortan, y la idea es solamente que quede más o menos al ras de la cavidad. Con eso ya haces que en ese caso las vibrisas no se exterioricen y no sean visibles, ¿ok? Pues mantiene su estética. Hay muchas cosas que a veces cuando uno ya es adulto, ya, o sea, es un tema porque en realidad se prestan muchas veces a confusiones, ¿no? A veces, bueno, la misma publicidad también, no, eh, en la misma publicidad, ¿qué es lo que sucede? Hacen que en ese caso, ya, ya. Entonces, ¿qué sucede? Sucede en ese caso que muchas veces por un tema de higiene, ¿no? Higiene corporal, ¿no? Nos permite o nos recomiendan, dicen, ¿no? Muchas veces eliminar las vellosidades corporales. Y muchas de ellas tienen funciones. O sea, no es porque de la nada, si nos sale vellosidad axilar, por ejemplo, en las axilas, ¿no? Por tomar unos ejemplos, no es un tema de capricho de la naturaleza, tiene una función. Toda vellosidad tiene funciones, ¿ok? Entonces, o sea, muchas veces es de protección del cuerpo contra las bacterias, contra no contra esos pequeños seres que normalmente siempre pueden atacar, ¿no? Bacterias, virus, ¿ok? Entonces, justamente, la vibrisas en este caso, dentro de la cavidad bucal, lo que hace es impedir el paso. Impide en este caso el paso pues se llama filtrar, ¿ok? Filtra en este caso aquellas impurezas, ¿no? Del aire, ¿ok? Y eso hace que en este caso eviten que entren al cuerpo. Entonces, las vibrisas en sí tienen esa función, por eso que es importante mantenerlas. Si bien hay un tema de estética, ok, tiene que haber mucho cuidado al momento de recortarlas. Simplemente es un recorte no profundo, solamente superficial, que evite en este caso, o que se al ras de la cavidad. Y listo. Lo que sí vas a tener que hacerlo constantemente porque suelen crecer. Pero no es algo que no nos tome menos de 5 minutos. Ya. Ahora, la faringe, ¿no? Es un conducto, dice, ¿no? Tiene aproximadamente 13 centímetros. Es la que comunica las fosas nasales con la laringe y el esófago. Participa en la dilución de alimentos. O sea, no tiene muchas funciones, solamente es de comunicador, o sea, es la continuación, en este caso, dentro del aparato respiratorio. La laringe ya es un poquito más, son cartílagos diversos, ¿ok? Ahí podemos encontrar en este caso las cuerdas vocales, que es la que nos ayuda en este caso a poder nosotros desarrollar el habla, ¿ok? Es muy importante en la fonación, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto en parte también en el curso de comunicación, ¿ok? Igual también todo tiene cierta relación, ¿correcto? Ya, no nos sorprenda que un tema de uso de comunicación podamos verlo aquí en, en estas sesiones. ¿Ok? En el caso de la tráquea, ¿no? Que podemos ver las diversas composiciones de la tráquea. En sí, ¿no? O sea, es cartilaginoso, ¿ok? ¿No? Es un órgano en tubo, se forma de tubo, ¿ok? Fibrocartilaginoso, ¿no? Muscular, flexible y dilatable.
Ok, entonces, en ese caso es fibra cartilaginosa, o sea, porque está compuesta de cartílagos, ok, ¿no? Tiene también composición muscular flexible, ok, está situado en el tórax, o sea, en la parte superior o superficial, ¿no? Del abdomen, ok, delante del esófago y detrás del esternón. Ya, igual también sirve de comunicador entre la laringe y los bronquios que ya son más profundos, ¿ok? Entonces, consta de una composición de entre 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿no? Y más o menos medido son aproximadamente 13 centímetros de largo. En el caso del árbol bronquial, ¿no? Son todas unas composiciones de bronquios. Primero están los nodos primarios, luego vienen los secundarios, luego en mayor profundidad están los terciarios y así, ¿correcto? En este caso, cuando hablamos de la porción respiratoria, ¿no? Es la que se inicia con los bronquiolos respiratorios y terminan en los alveolos. Todas las estructuras están dentro de los pulmones. Son aquellas que facilitan la respiración. En el caso del alveolo, ¿no? Es una estructura fundamentalmente de porción respiratoria. Tiene 300 millones en cada ser humano. Y tiene en este caso, o se compone de células, como por ejemplo las células endoteliales, ya de los capilares sanguíneos y las células de revestimiento. ¿Ok? En el caso, dentro de las células de revestimiento, ¿no? Están los neumocitos 1, que es el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico, y el neumocito 2, que es la síntesis de la sustancia surfactante que evita que el alveolo colapse dentro de la respiración. En el caso de los pulmones, son órganos esponjosos alojados en la cavidad torácica. El lóbulo derecho presenta, en este caso, 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo presenta 2, superior e inferior. Y todos ellos están recubiertos de una membrana llamada pleura. La fisiología respiratoria, o sea, la acción respiratoria, ¿no? Se divide en 3 etapas. Tenemos la ventilación, que comprende la inspiración y la expiración. ¿Qué es la inspiración? En este caso es cuando uno toma aire. Y la expiración es cuando tú botas, en este caso, el anhídrido carbónico. Y parece mentira. Bueno, acá no lo explora, ¿ok? Pero la inspiración y la expiración, más allá de una función respiratoria, sirve mucho para poder equilibrar nuestro cuerpo. Parece mentira que dos acciones tan sencillas como la inspiración y la expiración consciente ayudan mucho a equilibrar nuestro cuerpo, nuestro sistema. ¿Y por qué? ¿Por qué se da ese tipo de casos, no? Por ejemplo, si ustedes conocen a una persona que sufre de ansiedad o estrés, por ejemplo, le va a decir que, por ejemplo, una de las cosas que hace para poder mantener su cuerpo en equilibrio es meditar. ¿Y qué es la meditación, dirán ustedes? Bueno, la meditación es justamente el arte de, en este caso, regular tus pensamientos y, en este caso, ser consciente de tu estado, de tu tiempo presente. O sea, ser consciente de en dónde estás, de las circunstancias de tu actualidad. ¿Y cómo se trabaja la meditación? Pues en este caso, básicamente, con la inspiración y la expiración. O sea, con el ritmo de tu respiración. Con el ritmo de tu respiración. ¿Y qué es lo que hace ello? Simplemente cuando tú te concentras en el ritmo de tu respiración, hace en este caso que tu mente no se aferra a tus pensamientos y estés en un tiempo
reconozcas el tiempo en que estás. Y eso tranquiliza todo tu ser. Lo usa la persona para que, de alguna manera, que el ritmo frenético de nuestra sociedad es cada vez más exigente, se hace necesario, en este caso, tomar pausas, como yo digo, ¿no? Tomar las pausas, o sea, en este caso, dejar un momento lo que te provoca o lo que te estresa, ¿no? Y en ese caso, igual, o sea, regular tu cuerpo de tal manera que puedas volver a comenzar, pero ya sin esos pensamientos estresantes que en este caso te atormentaban. Solamente con inspiración y expiración. Pues, o sea, es una de las cosas que a mí me parece que deberían implantarse en los colegios, es, por ejemplo, prácticas de meditación. Ayuda mucho, son más que ustedes que están en un nivel como la secundaria, que es más exigente, donde tienen que trabajar más, tienen en este caso que de alguna manera es trabajar más, o sea, tener, están más sometidos a trabajos mentales, que son agotadores, ¿no? El estudiar, el comprender, el practicar y entender una operación matemática son trabajos mentales que agotan, que parezca mentira, pero sí, agotan. Entonces, uno en este caso tiene que tener esa particularidad de justamente tener siempre pausas para poder descansar o en todo caso equilibrarse y después seguir con, en este caso, los retos que tienes por delante. Para terminar en la etapa de la respiración, ya tenemos la hematosis, que es el intercambio del oxígeno y el anhídrido carbónico entre la sangre, los capilares y el aire alveolar. Y la parte de transporte, tanto de oxígeno como de anhídrido carbónico. ¿Okay? En el caso del oxígeno, el transporte del oxígeno, el oxígeno está en el plasma en un 3% y se combina con la hemoglobina. En el caso del CO2, está en un 7% en la sangre y está combinado con la hemoglobina en un 23%. ¿Ok? Bien, en el caso de... A ver, ok. Eso más que todo es la sesión del día de hoy. Lo que vamos a trabajar para la investigación, para la tarea de la siguiente hora, por acá creo que quería que usted... me gustaría que ustedes investiguen un poquito más, ¿ya? Se me había ido, se me fue. Mm, a ver, vamos a ver. Se me fue la tarea. La tenía en la mente, pero se me fue. Ya. A ver, en este caso, como tarea, ya, me van a investigar. Ah, ya, ok, ya que me acordé. Investigar sobre, en este caso, las cuerdas vocales. Ok, quiero que me investiguen sobre las cuerdas vocales. Ok, quiénes se componen, funciones y toda información que ustedes puedan encontrar al respecto, ¿ya? La tarea es investigar las cuerdas vocales, ¿ok? ¿Ya? Entonces tenemos este tiempo hasta las 3 de la tarde. Espero sus reportes sobre este tema, ¿ya? Y a partir de las 3, pues continuamos con la práctica en clase de comunicación. ¿Listo? Entonces les recuerdo, investigar sobre las cuerdas vocales, ¿ya? Esa es la tarea de CTA para esta segunda hora, ¿ya? Entonces no se olviden, investigar las cuerdas vocales. Eso es lo que espero que hagan el reporte sobre ese tema hasta las 3 de la tarde como máximo estoy esperando
estos reportes en mi WhatsApp personal. Listo, entonces nos vemos, los dejo, nos vemos a las 3 de la tarde para continuar con comunicación. Chao, chao. Ya, profe, yo le envío un Word. Ok.